Regresamos aquí a Málaga TV y vamos ahora en los últimos minutos del programa de hoy a saludar a nuestra asesora fiscal de confianza, Alicia Luna. Con ella vamos a hablar del tema de las plusvalías municipales, ¿no? A la hora de vender una vivienda, habréis escuchado, ¿verdad?, en los informativos, por ejemplo, de esta casa, de PTV Noticias, esa novedad, ¿no?, de esa sentencia del Tribunal Constitucional que declaraba nula, ¿no?, esa aplicación de la plusvalía municipal. Luego, por parte del Gobierno, se ha estipulado como un nuevo baremo a la hora de aplicar ese impuesto. De todo eso vamos a hablar con Alicia Luna y ya aprovechando esa sentencia de la plusvalía, pues vamos a conocer, gracias a Alicia, en general los impuestos que hay que pagar en una compraventa de una vivienda. Alicia, buenas tardes. Buenas tardes, Diego. Bueno, yo sé que vemos a través de la pantalla. Sí, de manera virtual vamos a hacer en este caso el espacio, pero gracias por atendernos de verdad de corazón y sobre todo por aclararnos realmente qué es lo que ha sucedido. Brevemente, ¿cómo explicaría la sentencia del Tribunal Constitucional y luego también lo que se ha aprobado por parte del Gobierno, ¿no?, en cuanto a esa nueva manera de aplicar la plusvalía municipal, para que los ayuntamientos puedan seguir recaudando, en este caso, fondos por la venta de una vivienda para el que la vende? Sí, sobre todo porque es un medio de recaudación de los más importantes con el que cuenta el ayuntamiento, ¿no? La sentencia, en primer lugar, una cosa que tú mismo al decirla no la has dicho correctamente, porque es lo que se habla popularmente en la calle, que la sentencia no anula el impuesto ni quita el impuesto. Lo que ha declarado nulo es la forma de calcularlo, porque era una fórmula muy objetiva, sin tener en cuenta la realidad del mercado. Entonces, desde el año 2017 los tribunales vienen dándole toques de atención a los ayuntamientos, diciéndole, ojo, primero fue por el hecho de las ventas que se hacían a pérdida. O sea, si es un impuesto que grava el incremento de valor, mire usted, si yo no he tenido incremento de valor porque he vendido por debajo de lo que compré, no me puede liquidar plusvalía, ¿no? Luego en el 2019 hubo otra en cuanto a las fórmulas también de calcularlo. No puedo pagar impuestos más de lo que he ganado. Y con esta del 2021 ha sido ya como la puntilla final. Ha dicho, mira, ya, hasta aquí hemos llegado, ¿no? Esta fórmula no la puedes utilizar, así que ya lo declaramos nulo y tú ya ponte manos a la obra y saca una nueva norma donde digas cómo vamos a hacerlo, ¿no? Claro, o sea, el Tribunal Constitucional lo que ha hecho realmente es decir, bueno, hasta aquí esta manera de aplicar la plusvalía municipal en los distintos ayuntamientos de nuestro país. Hacer las cosas de otra manera para que esa forma de aplicar ese impuesto sea más, no sé si justo, equitativo, equilibrado, pero... Más acorde a la realidad. Más acorde a la realidad. Exacto. Lo que han hecho, bueno, sale una norma una semana después, que además todo nos llamó la atención, porque qué rápido la han hecho. Te quería hacer un poco en la recopilación que te he ido contando hasta ahora, porque realmente la norma no es que sale tan rápido, o sea, los ayuntamientos eran conscientes de que esto iba a suceder, ¿no? Entonces ya más o menos algo se estaba ya fraguando por ahí, ¿no? Y lo que han hecho es dos fórmulas, una muy parecida a la que hay ahora, que es así más objetiva, ¿no?, sobre el valor catastral, pero con otros coeficientes, y la otra que sí va realmente sobre el valor, la ganancia que tú tienes sobre el inmueble, el valor de venta menos el valor de compra. Y puedes elegir la menor de las dos. Hay quien está estudiando el tema de, bueno, ¿será posible el recurrir por lo pagado en este presente año, por lo menos, o no? Porque el Tribunal Constitucional ha dejado claro que no tiene efectos retroactivos. Sí es verdad que hay ahí como un paréntesis, unas semanas, no sé si incluso llega a un mes, entre la nulidad la sentencia del Tribunal Constitucional que declara nula esta manera de aplicar la plusvalía y la entrada en vigor de la nueva manera de aplicar este impuesto por parte de los ayuntamientos. En ese periodo, gente que haya vendido los inmuebles, un piso, una casa, puede probablemente quede exento, ¿no?, de pagar ese impuesto, pero los que lo hayamos pagado, en este caso yo, por ejemplo, he vendido este año, pues en ese caso no hay efecto retroactivo, ¿verdad? Efectivamente. Si me pueden poner los compañeros la imagen número 4. La número 4, venga, pues vamos a ver la pantallita número 4 y nos explica bien. Y tú, si te parece, como tenemos 5 pantallitas que además has hecho esas ilustraciones para que sea mucho más visual, tú misma vas pidiendo desde ahí, desde tu despacho, los numeritos. Vamos con la pantalla número 4, Alicia. Vale, porque aquí se hago una referencia al tema de las fechas, como tú bien dices, ¿no? Porque tenemos esta sentencia que es del 26 de octubre
donde se anula esta forma de calcular el impuesto, y la nueva norma que sale el 9 de noviembre. Bueno, pues nada, una semanita de diferencia y origina pues muchas cuestiones como las que tú planteas, ¿no? No hay efecto retroactivo. Los impuestos que ya estaban liquidados antes del 26 de octubre no se van a poder reclamar. Sí. Excepto que estuviesen vivos. ¿Qué quiere decir que estuviesen vivos? Pues porque yo lo tuviese recurrido por algún motivo, porque el devengo, o sea, si hubiese pasado el hecho imponible en sí, pero todavía no estaba liquidado. Entonces, hay una casuística que hay determinados casos donde sí que realmente pueden estar en esa fecha y sí que se puedan ver. Yo he tenido casos aquí en el despacho que vendían sobre el veintitantos de octubre, sí, vendían sobre el veintitantos, y lo que hicimos fue presentar a continuación en esos días pues un escrito y demás, porque claro, en ese momento no me podían calcular la plusvalía. Sí. Y yo voy, lo presento y le digo al ayuntamiento, mire usted que yo he vendido, quiero calcularlo, pero no me lo puedes calcular. Entonces, en estos casos parece ser que sí se van a quedar fuera, ¿no? Y todos esos que lo estuviesen recurrido por otros motivos. O los que eran con pérdida, que aun siendo con pérdida también tienen que recurrirlo. Entonces, los que estuviesen con vida porque tienen todavía alguna cosa, sí. Los que ya están pagados, liquidados y no se han recurrido, estos por el momento no se va a poder hacer nada. Pues si te parece, Alicia, podemos ir ya con la pantalla número 1 y nos vas explicando, porque decíamos que queremos aprovechar esta sentencia del Tribunal Constitucional y esta nueva aplicación que va a haber por parte de, según las indicaciones, ¿no?, que ha aprobado el Gobierno de aplicar este impuesto a partir de ahora, pues podemos aprovechar para tener una noción ya un poquito más global y más real de los impuestos que debemos afrontar a la hora de una venta o una compra de una vivienda. ¿Vamos con la pantalla 1? Venga. Venga. En una compra-venta de viviendas tenemos dos partes, ¿no? El comprador y el vendedor. El comprador va a pagar unos impuestos dependiendo de si lo que está comprando es una vivienda nueva, entonces nos vamos al IVA, es un 10%, es un impuesto estatal, pero además tengo que pagar un 1,2% en la Junta de Andalucía, por acto jurídico, por el hecho de que sea una escritura. Si es un inmueble de segunda mano, entonces nos pagamos impuestos de transmisiones patrimoniales al 7%. Sí. Ojo, porque también en octubre, es que aquí tenemos siempre muchos cambios, muchas novedades. También en octubre se han publicado en un BOJA y ha habido un cambio en las normas relacionadas con la Junta de Andalucía que afectan tanto a renta como, por ejemplo, el impuesto de transmisiones patrimoniales. Y se baja a un 6% cuando la vivienda sea inferior a 150.000 euros. Sí. Si pasamos a la siguiente pantalla, vamos a ver que incluso hay una reducción todavía mayor yéndonos al 3,5, ya existía para los menores de 35 años, pero ahora además han metido estos grupos que tenemos aquí, ¿no? Familias numerosas, personas con discapacidad, víctimas de violencia de género, siempre y cuando lo que se esté comprando vaya a ser la vivienda donde uno va a residir, vivienda habitual, y no supere estos importes que hemos puesto aquí, ¿no? O los 150.000 para menores de 35 personas con discapacidad o 250.000. Pero el ahorro es muy importante, ¿no? Estamos hablando de la mitad de los impuestos. Entonces, nos queda claro que si es una vivienda nueva pagamos IVA y pagamos un 10% al Estado y creo recordar en la primera pantalla un 1,5 a 1,2 a la Junta de Andalucía, en este caso a la Administración Autonómica. Si la vivienda es nueva, Si la vivienda es nueva, una promotora. Si la vivienda no es una promotora, sino que es a un particular, es decir, compramos de segunda mano, en este caso pagamos el impuesto de transacciones patrimoniales a la comunidad autónoma en la que vivamos. Exactamente, que aquí en Andalucía es un 7%, que fue una variación que ya hubo en abril también, y que incluso se puede quedar en un 6% si es una vivienda de inferior valor. Lo máximo, por lo menos en Andalucía, es el 7%, lo máximo que se paga. Vale. Sí, hasta abril había varios tramos y subía, pero bueno, han habido como dos movimientos en este año, ¿no? Por los impuestos de la Junta y ha sido para mejor. Ah, bueno, pues mira, en ese caso se agradece. En mi caso, fíjate, hay que decirlo. Yo Alicia vendí al principio de año y he pagado un poquito más de un 7%, pero bueno, no pasa nada. Lo que pasa es que tú al vender, no te afecta estos impuestos. Estos son al comprar, claro, pero yo es que no vivo en la calle, me he comprado algo para... Ah, vale, que también compraste. yo comprado, entonces yo he vendido, he pagado plusvalía y he pagado la Junta. Yo he dado de comer a mucha gente este año, a muchas personas. Sí, porque además, eso es un comentario que yo suelo hacer mucho aquí en el despacho. Digo, siempre que hay un cambio de titularidad, compra-venta, lo que quieras,
las tres administraciones intervienen. Sí. Ayuntamiento con la plusvalía, la Junta de Andalucía con impuestos de transmisiones, o de sucesiones, o donaciones, o el que corresponda. Y Hacienda también, como Claro. ahora vamos a ver en el caso del vendedor. Te agradezco mucho el que esté explicando esta tarde eso, Alicia, todos estos impuestos, porque la verdad que hasta que no te ves en una situación así, no conoces realmente... No eres consciente. Yo, por ejemplo, había escuchado hablar de las plusvalías, sabía que cuando compraba una vivienda estaba el tema del IVA, pero desconocía que Vivienda no era una promotora, pues que ahí hay un impuesto que acabas de informarnos, el impuesto de transacciones patrimoniales, que es a la Junta de Andalucía. Pero, por ejemplo, algo que desconocí y que me enteré hace pocos meses, el tema de que también en la parte estatal, pues también se lleva un porcentaje que vendría a ser, pues, bueno, ahora nos explicará, ¿no? Pero cuando tú vendes una vivienda, pues también en Hacienda, luego también tienes que declarar esos beneficios y también el Estado se lleva un poquito de esos beneficios. Exactamente. Por eso te decía que siempre van a intervenir las tres administraciones, ¿no? En el caso del vendedor, que estaremos ahora en la imagen número 3, cuenta con dos impuestos. Sí. El de la plusvalía, que es inminente, tiene 30 días para liquidarla. Sí. He puesto aquí que es variable, ¿vale? Porque va en función por lo que hemos dicho ahora, que además hay dos formas de calcularlo, más el valor que tenga esa vivienda, los años que la hayas tenido, fundamentalmente son esas dos variables. Sí. Y luego, como tú bien dices, al siguiente año en renta, pues tenemos que declararlo. ¿Cuánto voy a pagar? Pues va a ir en función de esa ganancia. Si he tenido ganancias, que me puede pasar, que he vendido a pérdida porque compré cuando era el boom, ¿no? Sí. Hay mucha gente que ha pasado que compró en el 2006, 2008. Y luego ha tenido que vender más barato, claro. Y realmente está vendiendo más barato, pero de ganancia no pago. Claro. Pero si el resultado es el contrario, que sí que hay una ganancia, pago entre un 19 y me puede ir incluso a un 26, pero aquí estamos hablando ya de una ganancia muy elevada, ¿vale? Ajá. Lo normal es que dame entre un 19 y un 21% de la diferencia precio de venta menos precio de compra, descontados los gastos de notaría, de registro, si le pagan la inmobiliaria, la propia plusvalía, ¿vale? Todo eso lo descontaríamos. Y de esa diferencia, pues me toca pagar Hacienda. Bueno, es un impuesto, es verdad que se descuenta lo que tú dices, el tema de plusvalía, de si ha habido una inmobiliaria y hay una comisión, pues también eso descuenta, pero estamos hablando de una horquilla entre 19 y un 26%, es un porcentaje a tener en cuenta. Lo digo porque cuando uno se plantea el cambiar de domicilio, el vender y luego comprar otra vivienda, pues que también hay que tener en cuenta todos estos gastos añadidos que hay que afrontarlo y que es lo que marca la ley y que hay que asumirlos, ¿no? Claro, sí, porque después ya una vez que ya está hecho, ya llega mayo y solo te queda declararlo, ya no hay más opciones. Y sobre todo con viviendas que son muy antiguas, porque ya no hay actualización de precio apenas. Entonces, sobre todo personas que llevan 40 años viviendo en su casa, cuando la venden, pues la ganancia patrimonial, imagínate, a lo mejor lo compró en 6 millones de pesetas, ¿no? Claro. Y ahora lo está vendiendo en 200.000 euros. Es importante. En muchos casos, por ejemplo, en herencia se da el caso de que herederos renuncian, ¿no?, a esa herencia porque no pueden afrontar, no tienen liquidez para afrontar esos gastos, ¿no?, de impuestos. Este es un caso aparte, o sea, sería un tema aparte, ¿no? Porque la herencia realmente no tributa por IRPF, por ganancia patrimonial, ¿no? Cuando tú recibes una herencia va por el impuesto de sucesiones. Ajá. Normalmente solemos también mezclar, verdad que en muchos casos, y a veces que se da mucha popularidad, ¿no?, a determinados casos, renunciar a una herencia, lo normal es que sea porque la herencia viene con deuda, se suelen llamar herencias envenenadas. Sí. Entonces, si yo recibo una casa pero tiene una hipoteca de todo el valor de la casa, pues sí, efectivamente, a lo mejor no voy a poder pagar porque lo que voy a recibir en compensación se me queda en cero, ¿no? Porque recibo pero tengo una deuda. Claro. Si yo lo que recibo no tiene deuda, lo normal es que, o sea, por mucho impuestos que tú pagues, tú nunca pagas el 100%. Otra cosa es que yo reciba 5 inmuebles y para poder pagar impuestos tengo que vender uno. Pero nos puede parecer más justo o menos justo, ¿vale? Sí. Que los impuestos sean más o sean menos. Sí. Pero tanto como llegar a renunciar, yo vendo un inmueble, con ese pago los otros 4 que me voy a quedar, ¿no? Claro. Oye, Alicia, dos preguntas más y no sé si se nos queda alguna pantalla, eran 5 pantallas, se nos ha quedado alguna pendiente, no, ¿verdad? porque como hemos empezado con el tema 4. de la plusvalía, eran las dos siguientes que tenía, lo hemos hecho un poco al revés, pero sí. Bueno, recapitulando y luego las dos preguntas que estamos casi fuera de tiempo. Por un lado, la sentencia
ha dejado claro que como se estaba aplicando la plusvalía no era correcto desde el punto de vista del Tribunal Constitucional, y ahora la nueva manera de aplicar esa plusvalía, pues recapitula un poquito y para que nos quede claro, ¿no? ¿Cómo se va a aplicar ese nuevo impuesto? Porque teníamos dos mecanismos a los que poder acogernos, ¿no? Pues mira, ahora sí entonces te voy a decir que pongamos la imagen 5, La 5. que es la que nos habíamos dejado atrás, y así se ve en una visual. Venga, la 5. Las dos fórmulas son o bien sobre la ganancia real que he tenido, que es precio de venta menos precio de compra, igual que no pasa con la renta, sí, o bien sobre el valor catastral, se aplica un coeficiente que ese es prácticamente el mismo que teníamos hasta ahora, ¿vale? De esas dos fórmulas, yo elijo la menor de ellas. Claro, ¿qué te puede pasar? El caso que te decía antes, un inmueble que tiene 40 años. Cuando lo vaya a vender, a ese seguramente no le va a interesar el cálculo sobre la ganancia real, porque esa ganancia va a estar muy elevada. Pero otro que sí que sea una ganancia más justita, pues sí, le va a interesar lo mismo. Ese por lo menos ya tienes otro punto de referencia. Y una cosita que se me ha quedado antes, que también es importante, que ya por fin también se recoge en esta norma, que esos inmuebles que se han vendido a pérdida no van a tener que pagar la plusvalía, que hasta ahora nos tenemos que sujetar a una sentencia y cada ayuntamiento estaba funcionando de una manera. Sí. Ahora ya nos lo está diciendo la ley, nos está diciendo, oye, que si no tiene pérdida, ya de la plusvalía nos olvidamos. Alicia, pues mira, las dos preguntitas rápidas que quería plantearte. Por un lado, hablábamos de lo de la herencia, ¿no? El impuesto de sucesiones. Unos hijos que hereden una vivienda, un piso, una casa de sus padres, tienen que tributar por ese impuesto de sucesiones. Pero una vez que tributan con ese impuesto, si luego, por ejemplo, ese inmueble lo venden, ¿tienen también que pagar el tema de plusvalía, también los impuestos en Hacienda o no? Sí, ¿no? También. Sí. Cada vez que hay un cambio de titularidad, empezamos otra vez, ¿vale? Entonces, en el momento en que reciben la herencia, pagarán su plusvalía, que es desde que su padre compró hasta que fallece, pagan la plusvalía. Y luego el impuesto de sucesiones, que bueno, aquí en Andalucía de padre a hijo no se paga por ello. Vendo la vivienda. Si el precio, normalmente en la herencia, si yo heredo y sé que voy a vender, el precio que se pone en la herencia va a ser similar al precio de venta, porque estoy recibiendo algo, si lo voy a vender pasado mañana, va a tener el mismo valor. Entonces, cuando lo venda, me voy a encontrar con que no va a haber una ganancia, aunque tengo que, tengo que declararlo, pero al no haber ganancia no voy a tener que pagar impuestos por ello. Y la plusvalía empieza, el contador se pone a cero cuando yo pago en el momento del fallecimiento y ahora empieza otra vez a contar. Entonces, si pasa 1 año, 2 años, 3 años hasta que vendo, tendré que pagar la plusvalía, pero ahora solamente por ese periodo. Por ese periodo. Exacto. Pues lo otro, más que una pregunta, una reflexión, y no sé si tú estarás de acuerdo conmigo, pero yo la lanzo y como hay confianza contigo, pues tú eres sincera, Alicia. Yo tengo la sensación, como lo he vivido en primera persona, que una economía media, esto es una reflexión mía, no sé si estaré acertado o no, pero que una economía media en nuestro país, yo creo que se puede permitir el lujo, si puede, de cambiarse de casa, pues porque quiera pues en otra zona o quiera tenga ilusión de vivir en un municipio en concreto, pero que una economía media, si no quiere vivir hasta el cuello, cambiarse más de una vez en la vida de vivienda, yo creo que no es asumible si no quiere vivir hasta el cuello, porque la verdad que es que hay que también que contemplar todos esos gastos añadidos de impuestos. Y claro. Sí, como tú bien sabes, que lo hemos comentado en otras ocasiones, al menos cuando es tu vivienda donde has residido 3 años mínimo, tienes la opción de reinvertirlo en una nueva vivienda y al menos no pagar en renta por ello. Sí. Que no es poco, ¿no? Pero bueno, aún así sí que es cierto, porque además los gastos, hemos hablado de los impuestos, pero los gastos en general a la hora de comprar rondan entre un 10 y un 11% del precio de compra. Sí. Y esto, cada vez que vas a volver a comprar, pues sí que va sumando bastante. Pues Alicia, muchas gracias, de verdad. Ya para terminar, nuestros espectadores que quieran ponerse en contacto contigo, que quieran plantearte una duda, una consulta, porque la verdad que nos aclaran muchísimo cómo pueden hacer. ¿Tienes algún correo electrónico de contacto? Sí, mira, en nuestra página web, en asesorianeo.com, pues ahí tienes todo el teléfono de información, correo de contacto y nada, cualquier cosa, pues estamos aquí en Málaga, en la zona del Carrefour Alameda y encantado. Muchas gracias, Alicia Luna, nuestra asesora fiscal de confianza. Qué bien nos explican las cosas, Alicia. Muchas gracias. Muchas gracias, Diego. Siempre un placer estar contigo. Un abrazo. Hasta luego. Hasta pronto. Hasta luego.